Buenos días, bienvenidos a todos. Reciban una bienvenida formal. Qué bueno que están aquí. Una pequeña explicación. ¿Por qué hacemos énfasis siempre en la alabanza, en la adoración? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y que la gente iba con Él y lo adoraban, le reconocían como Hijo de Dios, que le decían: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, o de cualquier forma, ¿qué cosas sucedían? Había ciegos que eran sanados, leprosos, o sea, gente destinada a morir con una enfermedad mortal, eran curados totalmente. Se les daba una piel nueva, como de bebé, de nalguitas de bebé. Enfermedades eran destruidas. Peces eran multiplicados. Eso solamente sucede, hermano, en el estado de Jesús, en un estado de gloria. Jesús es la escalera al cielo. Yo, por más que te predique, no puedo transformar tu vida. Si tú realmente quieres que tu vida sea transformada, tienes que aprender a adorar, a entrar en ese estado de gloria. ¿Cómo? Adorando a Jesús. La predicación son palabras mágicas. Tenemos que dejar de ver a la predicación como lo hace la religiosidad. Venimos a escuchar, a ver qué consejo aprendo y a ver si mejoro mi vida. Así no funciona. Quien mejora tu vida es la presencia del Señor Jesús. Él es quien multiplica los panes, los peces, el que te sana del cáncer, el que te sana la enfermedad. Él es el que sana a los ciegos. Jesús. Por eso aquí te vamos a enseñar a adorar y que te metas en la adoración. Te tienes que enganchar en la adoración. La predicación es simplemente su palabra para que te lleve a adorar. ¿Ok? Por más que predique yo no puedo adorar por ti. Hasta que tú adores, vas a entrar en ese nivel de gloria. Ese es el objetivo de la predicación, que las naciones adoren. Pero vamos a empezar con nosotros, ¿ok? Vamos a ir empezando con nosotros, que esta iglesia es un lugar de adoración. Vamos a continuar con la misión de Cristo. Si pueden proyectar ahí Génesis 6 del 17 al 18. La misión de Cristo y qué tiene que ver contigo. El mensaje de hoy se llama carne. Ahorita vamos a ver por qué se llama carne. Tiene que ver con tu cuerpo. Eres carne. Ahorita vamos a ver por qué se llama carne. Vamos a leer Génesis 17 al 18. Oramos y empezamos con lo que Dios tiene para ti hoy. Dice así: Dios diciéndole a Noé: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que tú vienes y nutres nuestras almas. Y al nutrir nuestras almas, transformas nuestra existencia. Al tener almas fortalecidas, nos permites lograr lo que tú diseñaste para nosotros. Así que muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, quien es el maestro de todas las cosas, para que Él sea quien enseñe. Utiliza al predicador para que hable conforme a tu palabra, conforme a tus planes, para tu gloria. En tu nombre lo pedimos. Amén. Porque si hablamos de la misión de Cristo, proyectamos este pasaje que tal vez todos hemos conocido, de Noé. Y quiero que empecemos a conectar esto en nuestra mente como un ninja. Tú tienes que saber que cada libro del Antiguo Testamento es una sombra de Jesús. Todo habla de Jesús, todo apunta hacia Jesús. Y ahí lo que estamos viendo es cómo, fíjate este patrón. Dios viene con un mensaje donde dices: yo soy Dios.
y tengo que traer juicio sobre la maldad. A veces no nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero por otro lado sí nos gusta escuchar eso, porque dentro de cada persona hay un sentido de justicia. Todos queremos que de alguna manera alguien haga pagar a los malos, ¿no es cierto? Nada más que no nos gusta cuando el malo somos nosotros, pero cuando se trata de los demás, sí. Que castiguen a los violadores, a los secuestradores, a los que asesinan, alguien que haga pagar. Eso es un sentimiento de justicia natural. Todo hombre normal desea que exista justicia. Y Dios en su santidad y en su bondad traerá juicio y destruirá toda la maldad. Y aquí Dios le estaba diciendo a Noé, ¿sabes qué? Va a llegar ese día. Pero como los amo y soy un Dios de gracia, antes de ejecutar juicio, siempre doy un mensaje de gracia. Por eso dice, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio, porque Dios es malo, no, porque Dios es justo y bueno y tiene que destruir la maldad. Pero, en el versículo 18, confirmaré mi pacto contigo. Él va a hacer un pacto. Ahí está el mensaje de gracia. ¿Y cuánta gracia? Porque ese pacto, fíjate qué curioso, es unilateral. Tú no aportaste absolutamente nada a la mesa. Ese es un pacto porque Dios quiso hacerlo, unilateral. Porque Él es bueno, porque Él ama a la humanidad. Él dice, voy a hacer un pacto por mi soberanía, para salvarte. Voy a ofrecer un medio de salvación. Aquí, en este contexto de Noé, era esta arca, pero esta arca es una sombra del Señor Jesús. En ese tiempo, Noé duró como 100 años invitando a la gente, predicando. ¿Saben que se va a acabar este mundo? Dios va a destruir la maldad. Súbanse a la barca. Hoy no es diferente el mensaje, pero ya no es una barca de madera. Ahora esta barca ha sido revelada y sabemos que es Cristo Jesús. Mis hermanos, ese mismo mensaje de Noé es el mismo mensaje que tú tienes que comunicar a la gente de afuera. Se va a acabar el mundo. Dios va a destruir la maldad. Ya no va a ser a través de un diluvio de agua. Si lees Apocalipsis, vas a ver cómo va a ser. No te lo voy a decir, te voy a dejar picado. Pero Dios va a destruir el mundo, va a destruir la maldad. Y en ese ínter tú estás comisionado a decirle a los demás, hay una barca, súbete. Y fíjate lo que dice Dios a Noé, pero confirmaré mi pacto, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Dios es bueno, te quiere a ti y salvar a toda tu familia, a toda tu familia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Tú qué hubieras hecho si fueras Noé? Dios te da ese mensaje, ¿qué hubieras hecho? ¿Le harías caso? ¿O dirías, no creo? Con el periódico bajo el brazo, ya después de que pasó, es muy fácil decir, no, yo hubiera hecho lo mismo que Noé. La pregunta es, ¿será? ¿Habríamos hecho lo mismo? O tal vez cuando me dan ese mensaje de gracia, yo me emociono y a los 2-3 meses ya no creo. A los 2-3 meses que Dios me dice que predique para que otros se suban a la barca, ya se me pasó la emoción. Y dejo de trabajar en la barca. Acuérdate, cuando digo barca, diagonal Jesús. Hay muchos hoy en día que recibieron el mismo llamado de gracia. ¿Sabes qué? Dios va a destruir la maldad un día. Pero estás invitado a salvarte si entras en Jesús, en ese nivel de gloria. Y mucha gente entra emocionada. Pero una implicación de recibir ese mensaje de gracia es que te pongas a trabajar, ¿no es cierto? En la barca.
Noé recibió el mensaje de gracia, por gracia es salvo Noé, pero eso implica trabajar en la barca. Cristianos, ¿estás trabajando en la barca? ¿Cuál es la barca? Jesús. ¿Quién es Jesús? En tu contexto es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Estás trabajando en iglesia? Contéstate a ti mismo, ¿sí o no? Noé hubiera sido un necio si no hubiera trabajado, ¿no es cierto? Sabe que se va a destruir el mundo, sabe que va a caer el diluvio. Dios le dijo, trabaja en esta arca. Por lógica, ¿qué tendría que hacer Noé? Trabajar. Noé no era un sacerdote, no era un hombre religioso, era una persona normal, como tú y como yo, con una profesión normal. Tenía que trabajar para llevar el pan a la mesa. Aún con eso, tenía que trabajar en el arca. Aún con eso tenía que trabajar en el arca. Todos los cristianos hoy en día están llamados a lo mismo, no a menos. Estás llamado a, como Noé, tener una relación con Dios y trabajar en el arca. Trabajar en el arca. Pregúntate, en tu contexto, ¿cuál es tu arca? ¿Tú qué harías si fueras Noé? Noé seguramente, imagínate al año 20. Digo que duró como, los estudiosos dicen que duró como 100 años entre que recibió el mensaje y entre que cayó el diluvio. Imagínate al año 25 construyendo esa barca. Sus amigos y conocidos, ¿qué estarían diciendo? Burlándose de él, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Tal vez eso te pasa a ti, ¿no es cierto? Eres cristiano, vas a la iglesia y allá todos tus conocidos se empiezan a burlar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Por qué inviertes recursos en esa arca? Fíjate, Génesis 6:22. Aquí vemos el testimonio de un hombre sabio y prudente. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Él accionó bien. Fíjate la magnitud. Noé recibió la encomienda más grande que cualquiera podría recibir en su época. Él estaba siendo elegido para ser un instrumento de Dios para preservar la vida de los seres vivos. Lo mismo eres tú hoy. Eres un instrumento para preservar a la gente que no conoce a Dios. Porque si ellos no conocen de Jesús, se van a morir sin Dios. Y esa es la encomienda más importante de todas, por encima de tus aficiones, de tus trabajos, de tus hobbies. ¿Qué cosa es más importante que la salvación eterna? ¿Qué? Nada. Nada es más importante que esta encomienda. Nada es más importante que la misión de Cristo. Sí, tenemos cosas que hacer, tenemos trabajos que hacer. Noé también. Y con la ayuda de Dios las hacemos. Pero tu vida no nada más es para que pagues cuentas y vayas de vacaciones y luego ya te mueras. No. Tu vida es para algo superior, algo más grande que tú. Puedes decir, pero ¿de qué me sirve trabajar en esa arca? Bueno, ya estamos viendo, ¿no? ¿De qué te sirve? Bueno, para empezar te vas a salvar tú, toda la eternidad. Si lo haces como lo que hizo Noé, todo lo que Dios ordenó. También tu familia. Y algo muy importante, algo que quiero que sepas. Esto que te estoy diciendo, de que entiendas que tienes que enganchar tu vida a la misión de Cristo, no estoy diciendo que te hagas un religioso 100% de primera, no. Estoy diciendo que tu vida está llamada a hacer algo más allá de lo que tú crees. Y fíjate el gran beneficio. Una persona le puede decir a Dios, Dios, yo quiero ser rico, prospérame, dame un negocio. Y lo puede pedir y pedir y pedir. Y Dios en su bondad pudiera hacerlo. Esta persona está orando. Puede hacerlo. Pero si Él no conecta
sus deseos con la misión de Cristo, ese negocio eventualmente va a caer, se va a parar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona quería ser rica para propósitos egoístas. Dios te da el favor, te da tu negocio, pero como esos son fines egoístas, nada más pensando en ti y en tu familia, se te va a acabar. ¿Qué sucede si alguien conecta su pasión, su propósito, por lo cual Dios te creó, con la misión de Cristo? Imagínate, la misma persona diciéndole: Dios, prospera mi negocio, porque yo quiero bendecir a más personas, quiero tener más empleados para hablarles de ti, para que te conozcan. Dios, al ver que esa persona es un trabajador del cielo, ¿qué crees que va a hacer? Va a mandar recursos ilimitados, suficientes, así como se los mandó a Noé. Qué tremendo. La gente le da la espalda a Dios para asegurar su vida. Y no saben que cuando tú te haces un empleado del cielo, Dios asegura tu vida. Tenemos que dejar de ver la vida como lo hemos visto a través de la religión. Y hay que verlo a través de la palabra de Dios. Fíjate. Ahora Juan 20, 19 al 22, ya que vimos la importancia y la magnitud de las decisiones de Noé, aquí vemos cuando Jesús da este mismo mensaje que recibió Noé, esta instrucción a ustedes, a los creyentes de Jesús. Después de que ya había resucitado a Jesús, aquí estaban juntos los discípulos y fíjate lo que sucede. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos, eso es importante, con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, los estaban persiguiendo. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría, tenían miedo, y luego, ¿qué sucedió? Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Estos versículos están increíbles. Para empezar, lección número 1, los discípulos estaban reunidos. Reunidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos o más se reúnen en su nombre, su presencia está de una manera especial. No quiere decir que cuando estás solo no está su presencia. Sí, cuando estás tú solo, Él está contigo. Pero lo que está diciendo es que cuando dos se ponen de acuerdo para honrar a Dios, como por ejemplo hoy, domingo, o los miércoles, que nos ponemos de acuerdo, a esta hora vamos a adorar a Dios. Cuando eso sucede, Él está de una manera especial. De una manera especial. ¿A qué me refiero con especial? Lo que te hablé ahorita de la alabanza. Está en un nivel de gloria más alto. Y su manifestación es más palpable. No te sorprendas que cuando estabas cantando, algunos de ustedes eran sanados. Deudas eran canceladas. No te sorprenda. Esa buena noticia que estás esperando puede suceder cuando uno adora a Jesús. Entonces, clave reunirse en su nombre, mis hermanos, tiene que ser una prioridad en tu vida. Que quieras reunirte con otros creyentes. No ahí de repente cuando se me ocurra, no. Una persona entendida, disciplinada, ¿sabes qué? Yo necesito reunirme con otros creyentes porque ahí se manifiesta Dios de una manera especial. Y no que estés todos los días de tu vida, no. Nada más lo que te indica tu casa espiritual. Aquí en Iglesia Realidad Chihuahua, nada más son 2 días a la semana, domingo y miércoles. No es tanto comparado con la bendición que es. Entonces, fíjate, estaban reunidos y solamente en esa reunión en su nombre
Dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos, cumpliendo su palabra. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, ¿qué? Él está ahí. Aquí Jesús está cumpliendo su palabra. Cuando la gente se reúne en su nombre, Jesús está ahí. Cuando digo Jesús, me refiero al Dios del universo. ¡Qué tremendo! Y si está el Dios del universo, ya tienes todo. ¿Tenías problemas económicos? Te recuerdo que Él multiplicó los panes. La naturaleza le obedece. Él sana. Él resucita muertos. Puede resucitar matrimonios. Puede resucitar negocios. Puede resucitar economías. Puede resucitar cosas que tú piensas que ya están muertas. Entonces, Jesús estaba en medio de ellos y fíjate que les da. La paz sea con ustedes. La paz es una palabra muy devaluada porque la vemos como la paz del mundo. La paz no es esta cosa así aburrida que se te viene a la mente cuando dices paz. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es algo que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? El entendimiento humano te dice, hasta que tengas el $1,000,000 y te cases con esa modelo o ese hombre millonario, vas a tener paz. Esa es la paz del mundo. Y es una mentira. Y la gente siempre está ansiosa y siempre está con temor. Cuando la gente se reúne en el nombre de Jesús, Él da su paz. Y su paz es algo que no hay entendimiento hasta que lo experimentas. ¿Quieres escuchar testimonios de esa paz? Ven los miércoles a la oración. Y vas a ver cómo personas miedosas, como los discípulos, son transformadas en personas confiadas, seguras de sí mismas, porque saben que todo va a estar bien, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar porque tú vas a estar con Dios y Dios va a estar contigo. Pero no es como que espero que Dios me ayude. Sabes que Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te reúnes en su nombre y ahí está su presencia. Dios no es un cuento de hadas, mis hermanos, es realidad. Lo que pasa es que no hacemos lo que hizo Noé. Hacer las cosas exactamente como Dios las dijo. En nuestro contexto, ¿qué significa? Juntarse con otros cristianos a orar. Eso es hacer las cosas exactamente como Dios las dijo. Si tú te juntas a orar con otros cristianos, vas a tener paz. Si no, nunca vas a tener paz. No te estoy deseando mal, te estoy explicando el plano espiritual. La persona que no ora nunca va a tener paz. Siempre va a estar ansioso. Que si cuando la novia y cuando se case, que si no le ponen los cuernos y nunca vas a tener paz, nunca. Necesitas a Jesús. Por eso les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Solamente aquellas personas que se reúnen en su nombre y oran, van a tener certeza de que Jesús es real. Qué tremendo te cambiaría la vida si tú tuvieras certeza que Jesús es real. Si tú tuvieras la certeza que Dios va contigo. Amarías los lunes. Irías a tu trabajo confiado de que el Dios del universo está contigo. Dejarías de ser una persona cohibida, temerosa, indecisa, insegura de sí misma, dudando de que sí estará bien. Dios te da certeza que está contigo. Pero solamente aquellos que se reúnen en su nombre y le hablan, y lo buscan, lo invocan. Entonces Jesús les mostró sus heridas, les dijo, tóquenme. Y qué tremendo. Fíjate, otra vez les dijo, la paz sea con ustedes. Y luego dice esta frase, que esto es como el pináculo. Esto apenas, no empezó a predicar, estoy apenas poniendo la plataforma. Pero esta frase, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso ahorita lo vamos a separar y estudiar. Pero fíjate en versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Esto es tremendo. Yo sé que tal vez cuando escuchas eso no significa nada para ti, porque el Espíritu Santo es algo que igual
que como todas las cosas buenas de Dios, el mundo las ha diluido con falsos conceptos. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, pero el Espíritu Santo es el único que te puede hacer una persona fuerte. Y no fuerza física, nada más, sino una fuerza de espíritu, de carácter. A esa fuerza se le llama virtud. Sin virtud, sin el Espíritu Santo, vas a odiar tu vida. Con virtud vas a amar tu vida, porque vas a tener la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Cumplir con tu propósito, cumplir con tu asignación, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen empresario, ser un buen doctor. Lo que sea que hagas, que lo hagas bien. Para hacer las cosas bien necesitas el soplo de Jesús, el soplo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos débiles y temerosos. Necesitamos al Espíritu Santo. Fíjate que dice Hechos 1:8. Pero recibirán ¿qué? Poder. Cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Hoy en día, mis hermanos, tenemos una epidemia de gente débil. Débil ante las tentaciones, débil ante el mundo. Quieres hacer algo, pero tu cuerpo te gana. Somos humanos desvirtuados. Hacemos todo al revés. En vez de que el Espíritu gobierne sobre el cuerpo gobierna sobre el Espíritu. Somos personas débiles y eso no se te va a quitar con $1,000,000. Dile al que tienes al lado, no necesitas $1,000,000. Necesitas al Espíritu Santo. Para que mejores tu vida no necesitas $1,000,000, porque yo te doy el $1,000,000 y ¿qué vas a hacer? Te lo vas a malgastar en tus debilidades. Pero si Dios te da el Espíritu Santo, aunque no te dé el $1,000,000, vas a tener la fuerza para hacer y cumplir tu propósito. Por eso dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán ¿qué? Mis testigos. O sea, el Espíritu Santo te va a hacer las cosas, no hablar, porque hablar cualquiera, pero solamente aquellos con el Espíritu Santo van a poder ver plasmado en su vida la mano de Dios y le hablarán a la gente acerca de mí, ¿qué? En todas partes. Aquí no está diciendo y los conocerán por ser bien religiosos y hablarán de una religión. No está hablando de eso. Está diciendo hablarán a la gente acerca de Jesús en todas partes. Eso es a lo que estamos llamados. Hablar de esa arca que puede salvar a las personas del juicio que vendrá de parte de Dios. Hablarán de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta Chihuahua y Cuauhtémoc, y a ver a dónde más llegamos. Entonces estamos viendo que este poder, que es la potencia, la fuerza, la virtud, solamente la da Jesús a su iglesia, no a personas que creen que son de su iglesia, pero que nunca se reúnen. Porque hoy en día hay otra epidemia. Cristianos de sillón. Sí, yo soy cristiano y veo todas las predicaciones en YouTube de todos los pastores del mundo, pero no pongo mi cuerpo junto con otros cristianos. Ese es un cristiano de sillón. Ahí no desciende el Espíritu Santo. Ojo. No estoy diciendo que si alguien nos está viendo por internet no puede llegar al Espíritu Santo. Sí. Lo que estoy diciendo es que cuidado con no congregarte físicamente con otros cristianos. Yo entiendo que a lo mejor alguien, tal vez por la edad o alguna enfermedad, no pueda asistir. No te preocupes, Dios está ahí. El mismo Espíritu y la unción que está aquí también puede estar a través de internet, porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios puede estar ahí contigo. Pero la gran mayoría de las personas que sí se pueden mover y se pueden congregar, ellos tienen esta responsabilidad de congregarse para que recibas de una manera especial el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo para que ames tu vida. Sin el Espíritu Santo, créeme,
va a llegar un punto donde la odies. Te vas a gastar la vida en debilidades. De eso vino Jesús a salvarnos, de nuestros pecados. Él es el camino, el único camino. Él es la única escalera con el Padre. Entonces, como te digo, apenas empecé a poner la plataforma para empezar a entender que la iglesia tiene esta responsabilidad. Y cuando digo iglesia me refiero a nosotros, pero en particular a ti. Tú eres la iglesia, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad de explicarle a las personas quién es la barca, quién es Jesús, sobre el juicio. Pero tenemos que hacerlo como lo enseña Jesús, no como lo hemos hecho religiosamente, malamente. ¿Por qué? Miren, hay un libro que se llama El No Cristiano. Es un libro norteamericano, no existe en español. Y es un libro muy divertido porque tiene mucha estadística, tiene datos sobre iglesias, cuáles son las que más crecen, cuáles son las que, todo tipo de estadística. Y hay una sección, un apartado donde se le pregunta a una gran cantidad de personas: ¿cuál es la percepción del mundo hacia los cristianos? ¿Cómo los ven? ¿Qué opinan? Y salieron 3 características principales. ¿Qué es lo que opina el mundo de los cristianos? La número 1, dijeron, son personas juzgonas, que juzgan a los demás. Número 2, los catalogaron como homofóbicos. Todos sabemos qué significa homofóbicos, ¿verdad? Y número 3, los perciben como gente hipócrita. Así es la percepción de los no cristianos para los cristianos. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Porque cuando Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío, fíjate lo que está diciendo. El Padre, Dios, que es Espíritu, que nadie lo puede contener, el inmenso Creador, fíjate lo que hizo. Para explicarle a la gente cómo es Él, cómo es Dios, mandó a su Hijo Jesús en un cuerpo, en carne. El Dios del universo, este Dios que no lo podemos explicar, no lo podemos definir, ni siquiera con la Biblia. Si tú le preguntas a las personas más espirituales que han existido en la Biblia, en la historia de la Biblia, les dices, a ver, explícame, ¿quién es Dios? Te sorprenderías bastante. Te sorprenderías bastante. Isaías dijo, el cielo, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? Isaías está diciendo, nadie puede contener a Dios. A Pablo que tuvo revelaciones, fue hasta el tercer cielo, y cuando bajó y estaba acá, Pablo, platícanos, ¿viste a Dios cómo era? Pablo lo único que pudo decir, ¿saben qué? Cosa que ojo no vio. No lo puedo explicar, no puedo explicarte cómo es Dios. A Dios nadie lo ha visto. Todos los que lo vieron fue en su percepción, porque Dios es espíritu. Fíjate, Hebreos 1, del 1 al 3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Los profetas hablaban visiones, cosas que así es Dios, más o menos, nadie lo puede contener, pero explícame bien. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Está diciendo, siempre ha estado con Dios el Hijo, son Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? No le preguntes a Pablo, no te vas a saber explicar. No le preguntes a Noé, ni a Moisés, ni a Isaías, ni a Jeremías. No te van a poder explicar. No le preguntes a Salomón, que fue el más sabio.
A él le dijeron, a ver, Salomón, ya está listo el templo, inaugúralo. Y no pudo explicar quién era Dios. Él dijo, no, pues yo nomás puse un templo para ver si Dios nos bendice. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve a Jesús. Aquí dice claramente, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de la majestad de Dios en el cielo. Cristo es la explicación perfecta de Dios. Por eso Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. El Padre quería explicarle a la humanidad cómo es Dios y mandó a Jesús. Mandó a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Perfecto en todos sus caminos, santo. Y es triste que Jesús espera lo mismo de nosotros. Jesús en su mente, yo quiero que el mundo me conozca a mí, los voy a mandar a ustedes. Sí funciona en la ecuación Padre Jesús. Padre quiere que lo conozcan, manda a Jesús, y si conoces a Jesús, sabes cómo es el Padre. Acá, no tanto. Cuando Jesús manda a la iglesia para que la gente conozca cómo es Jesús, no funciona tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente cuando ve a la iglesia, en vez de conocer a Jesús, ¿qué conoce? Homofóbicos, juzgones e hipócritas. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Pero el error no está en Jesús. Los que tenemos que recambiar la fórmula somos nosotros. Y cuando digo fórmula me refiero a fórmulas religiosas aprendidas por la cultura. Y tenemos que reenfocarnos a la palabra de Dios. Fíjate Juan 1:18. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Para empezar, lo más importante si queremos llevar la misión de Cristo y explicarle a otros quién es Jesús, tenemos que conocer a Jesús, pasar tiempo con Jesús. Iglesia, lo voy a repetir otra vez, el día más importante de esta iglesia es el día de oración, porque el día de oración es cuando tú tienes comunión con Jesús, intimidad. ¿Qué sucede cuando pasas mucho tiempo con una persona? La conoces y te pareces, hasta empiezas a contar sus mismos chistes malos, ¿no es cierto? Pasa tiempo con tu primo 2 semanas y empiezas a agarrar el mismo tonito, ¿no? Y si es de Torreón, ya hablas como de Torreón, y como sea, te pareces a aquello con lo que convives. Si nosotros como iglesia queremos explicar cómo es Jesús, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Convivir con Jesús. Una iglesia que no ora, que su reunión de oración está vacía, créeme que va a ser el ridículo queriendo llevar la misión de Cristo. No vamos a poder explicarles a la gente cómo es Jesús si no pasamos tiempo con Jesús. Necesitamos pasar tiempo con Jesús para que cuando yo le quiera explicar a alguien cómo es Jesús, ni se lo tenga que explicar. Se me va a salir, se me va a notar. Hoy el cristianismo es famoso por cosas tan estúpidas y ridículas que no tienen nada que ver con Jesús. La gente cree que los cristianos son esos que predican con tenis caros, que te cobran diezmos para vivir vidas de lujo, hipócritas, porque por un lado exigen mucho, pero como no son virtuosos, no tienen el poder del Espíritu Santo porque no oran, los cachan en movidas y dicen que son hipócritas. Ese no es el cristianismo. Estamos explicando mal a Jesús. Y tenemos que cambiar algo en nosotros. Entonces,
algo muy importante que quiero que entiendas es que llevar la misión de Cristo es lo más importante, la encomienda más importante que vas a tener en tu vida. Aunque no seas una persona, por decir, religiosa, aunque no seas un sacerdote, quítate de eso de la cabeza. Tú en tu contexto, ingeniero, abogado, doctor, panadero, lo que sea, estás llamado ahí en tu contexto a explicar a los demás cómo es Jesús a través de tu vida. Muchos creemos que para que alguien crea en Jesús lo tenemos que traer a la iglesia con cadenas. Así no funciona. Y luego sentarlo. Es la peor estrategia, de hecho. Si es una persona que no le gusta venir a la iglesia y lo único que tú quieres es traerlo a la iglesia, ¿tú crees que va a funcionar? No, es muy mala estrategia. Jesús por eso les dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió en un cuerpo humano para explicar cómo es Dios, yo a ti te envío a tu casa, a tu trabajo, a tu consultorio, a tu despacho. Te envío en un cuerpo humano para que les expliques cómo soy yo, con tus acciones, de la manera como perdonas, de la manera en la que no te enojas por cualquier cosita, en la manera en cómo respetas a los demás, en la manera en la que no te escandalizas por el pecado, de la manera en la que cómo no te manchas del pecado. Porque tenemos que entender esos grandes errores que tenemos como iglesia. Por un lado, nos aislamos, ¿no es cierto? Yo soy cristiano, el mundo es corrompido, me aíslo en mi pequeño huevito cristiano. Dios no es así. Dios en santidad, en su trono, tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo mandó. Vemos este carácter misionero de Dios. Dios en su santidad no se aisló de los hombres pecadores. A veces hacemos eso como cristianos. Y tu familia hace más de 5 navidades que no te ve porque eres cristiano. Porque no puedes convivir con ellos porque toman. O sea, resulta que eres más santo que Dios. O sea, Dios no se aísla. Pero se acerca a los pecadores. Pero tenemos que tener el otro error que cometemos como cristianos. A veces nosotros cuando nos acercamos nos hacemos como ellos. Y Jesús no se hizo como ellos. Simplemente se acercó para mostrarles el amor de Dios, pero no se acomodó al pecado de ellos. Y así debemos de ser nosotros. Esta analogía es un poco chistosa, pero funciona porque más o menos es la idea. Es como un barco. El barco no está diseñado para estar en tierra, ¿no es cierto? ¿Para dónde está diseñado? Para estar en el agua. Pero es mala idea si hay demasiada agua dentro del barco, ¿no es cierto? Se hunde. Así es tu vida. Tú no estás diseñado para que estés en tierra, tú no estás diseñado para que estés aislado. Tú estás diseñado para que estés allá, con la gente, en el agua, trabajando. Pero no debes de dejar meter muchas agua, muchas cosas del mundo en ti, porque eso te corrompería, te hundiría. Entonces tenemos que entender que el estado natural del cristiano es en misión, siempre. Por un lado sí, tienes que trabajar en tus responsabilidades, pero a la vez, en donde estés, en tu contexto, tienes que estar cumpliendo la misión de Cristo. Y eso es, primero, intimidad con Dios. Si no tienes intimidad con Dios, no vas a poder reflejar a Dios. Pero después, segundo, ya que tienes la intimidad con Dios, de manera consciente, trabajar en la misión de Cristo con los que te rodeas. Que ellos conozcan cómo es Jesús a través de tu vida. Jesús, no la religión, Jesús, no la religión. Ellos no necesitan una religión. Ellos no necesitan nuestros traumas y nuestras leyes religiosas. Ellos necesitan conocer cómo era Jesús.
Solamente así, mis hermanos, vamos a poder revertir un poquito esta visión corrompida que tiene el mundo de la iglesia. Sería tal vez muy ambicioso que toda la ciudad de Chihuahua cambiara su opinión sobre la iglesia, ¿no es cierto? Sería muy bonito. Qué bonito que tú le preguntaras a cualquier persona, oye, para ti, ¿cómo son los cristianos? Llenos de gracia, perdonan, virtuosísimos, trabajan muy bien, no son viciosos, te ayudan, te levantan, no se burlan de ti, te aconsejan, son prósperos en sus negocios, les va bien en todo lo que emprenden, se casan con las personas correctas. Qué tremendo que esa fuera la opinión de todo Chihuahua sobre el cristianismo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en eso. Tal vez no nos toque ver toda la ciudad de Chihuahua, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Con tu vida. Que cuando la gente opine de ti, sea la opinión de Jesús. Y eso te va a transformar totalmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites entender que el hecho de que tú nos quieras conformar a imagen de Cristo no es una regla para esclavizarnos. Al contrario, es un mensaje de gracia para bendecirnos, para prosperarnos, para ayudarnos. Síguenos ayudando, llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser consistentes como lo fue Noé a lo largo de toda su vida, que trabajó y trabajó a pesar de sus defectos. No se separó de ti. Ayúdanos a ser esa iglesia y transfórmanos